Cantemos juntos. ¿Quién formó las olas al mar? ¿Quién cortó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde a crecer, hazme un favor y venga con él. Contemplar Dios en su trono está, venid y adoradle, contemplarle.
Tiempo de iglesia. Tiempo de iglesia. Contempla a Dios. Bienvenidos, hermanos, a este miércoles que estamos reunidos desde Casa de Oración, compartiendo la palabra de Dios en esta segunda prédica de cómo evangelizar a los que confían en las obras, a los que confían en el dinero, a los que confían en sí mismos. Realmente es muy importante el tema que estamos tratando. Y ayer veíamos que el libro da un ejemplo de una señora que dice que le pide ayuda al pastor para orar sobre unas telas de araña que hay en sus vidas, unos pecados que hay en su vida, y después de la oración, al día siguiente retoma y vuelve a orar por lo mismo, y el pastor le dice, no, ya oramos por eso, tenemos que orar por matar la araña. Y la religión muchas veces nos hace eso, pecamos y venimos al confesionario. Pero lo que Dios hace es libertarnos de la raíz del pecado. Y esa es la importancia del nuevo nacimiento y de caminar en los caminos de Dios. Cuando era muy joven, un hermano predicó y usó el ejemplo de Cortés en México, cuando vinieron los españoles y se pusieron a pelear contra los aztecas. Los aztecas los derrotaron, y cuando estaban huyendo, que venían perdiendo, lo que hizo Cortés fue adelantarse a los soldados y quemó las barcas. Y les dijo a los soldados, las barcas se quemaron, o luchamos o nos matan. No había vuelta para España, no había barcas. Los soldados tuvieron que luchar para poder vencer. Y después viene toda la historia de las enfermedades que trajeron y que debilitaron. Pero lo importante es quemar la barca que te lleva al pecado. Quemar la raíz del problema. Quemar esa barca que te lleva para atrás. Que andás un tiempo para adelante y después haces 5 pasos para adelante y 10 para atrás. Realmente de eso se trata la conversión en una persona. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. El que no recoge conmigo desparrama. Y realmente es tan importante este tema de los ofrecidos. Los que dicen, oh sí, yo voy a hacer. Oh sí, yo lo hago. En este caso, los ofrecidos que le venían a Jesús y le decían, te vamos a seguir. Oh maestro, bueno, ¿qué debo hacer? Ofrecidos, pero que no son llamados por el Padre. Ese es el tema tan bonito que tenemos. Señor, bendice a mi hermana Claudia, que podamos tener este tiempo de victoria, un tiempo lleno del Espíritu Santo. Bendícela y que ella pueda hablar por su boca y que nosotros podamos escuchar con nuestros oídos espirituales esta palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una noche más aquí y porque nos da ese privilegio una vez más y nos permite terminar esta clase tan bonita como decía el pastor. Gracias por la introducción, pastor. Y bueno, vamos a ir avanzando. Vamos entrando en materia, ya lo que falta en realidad no es muchísimo. Y bueno, ayer hablábamos respecto al joven rico, el tema del joven rico. El tema de la clase es la evangelización. Continuamos con la evangelización de los que confían en obras y bienes. No sé qué pasó, no se me ve nada. A ver. Me parece. Jesús enseña, ajá, ahora sí. Sí, estamos en Mateo 19 y hoy vamos a empezar desde el 22, a ver, del 22 en adelante.
Vamos a continuar con el punto número 2. Ayer hablábamos que el tema que estaba tratando era acerca del joven rico, teniendo pues en cuenta y reconociendo de que el tema no solamente se refiere a los ricos, sino que es un tema global que nos abraza a todos nosotros también. Hablábamos de que el joven se acercaba a Jesús y que decía haber cumplido los mandamientos que le había citado nuestro Señor Jesús, pero pues dejaba en evidencia que en realidad lo que hacía falta en su vida era principalmente Dios. Y vemos también como nuestro Señor Jesús le citó la última parte de la sesión de los 10 mandamientos, que esta sesión está relacionada con los demás, con el prójimo, con otras personas, mientras que los primeros mandamientos sabemos que se refieren a las relaciones del hombre con Dios, ¿no? Entonces, no fueron utilizadas por Jesús, no porque Él no las tomara como importante. Obviamente sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y siempre Dios es la prioridad en absolutamente todo lo que Él nos deja enseñando en la palabra, sino porque Él estaba tratando de manera especial con este joven, así como ha tratado de manera especial con cada uno de nosotros, que nos llama de esa manera especial y única, porque Él fue quien nos hizo, y sabemos que como Él fue quien nos hizo, Dios pues sabe quiénes somos y nos conoce perfectamente, y Él tenía que confrontar a este joven con la ley, porque él venía, era basado únicamente en la ley y demostrando una ley que supuestamente él cumplía a totalidad, pero en realidad sabemos de que no lo hacía por la respuesta que le dio a nuestro Señor Jesús. Y bueno, Jesús no iba a pedirle a él algo que no fuera una atadura para él. Él no iba a pedir que dejara de un lado algo que para él no fuera atadura, como lo que estaba diciendo nuestro pastor y lo que yo les estaba diciendo ayer a ustedes, de que lo que es tentación para mí no es tentación para otra persona, ni lo que es un obstáculo para mí es un obstáculo para otro, ni a mí me llamaron, ni a mí Jesús me encontró de la misma manera que encontró a otro. A todos nos llamó de una manera diferente. Dios sabía cuál era el obstáculo de este joven, en este caso era el dinero, y por eso lo manda a deshacerse de ese obstáculo, a tomar su cruz, a soportar lo que conlleva cuando nosotros nos tenemos que despojar de cosas con las que hemos venido lidiando durante toda nuestra vida, y cuando llegamos a Cristo, tener que dejar las cosas que habíamos dejado, que habíamos venido arrastrando durante tanto tiempo, y cargar con esa concupiscencia y todo eso no es tarea fácil, pero lo bueno y lo lindo de todo es que no lo vamos a hacer solos, que Jesús va con nosotros y que Él sabe de qué manera ayudarnos a nosotros a avanzar y a poder como librar esa batalla, pero solo lo podemos hacer de la mano del Señor, porque recordemos que antes teníamos un dueño, y ese dueño sabe perfectamente cómo atraernos de nuevo, y va a ser una lucha constante de carne, de querer volver atrás, pero Dios, que nos abre esa puerta y que desde siempre nos dicen que no es fácil, pero es el camino certero, y es Él el que va liderándonos, y es Él el que nos lleva de su mano, y es Él el que va a hacer todo para que nosotros podamos avanzar en este camino. Así que todo depende de si queremos despojarnos de ese obstáculo y poder seguir y avanzar y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces vamos a empezar con el punto número 2, que dice: la salvación de los acaudalados es posible para Dios. Esto va a ser, recordemos que en Mateo 19, les repito otra vez, y vamos del 22, vamos a leer el 22 y el 23. El punto A del segundo punto dice: las riquezas materiales pueden ser un estorbo espiritual.
todo el vigor, dice el libro. Primero vamos a leer la cita bíblica, lo que dice Mateo 19. Espérenme, yo pongo esto. No, sí, ok. Ay, no sé qué dice aquí yo. Porque se me perdió aquí. 19:22. Me perdonan de nuevo con la tosecita, pero la gargantica sigue en recuperación. No, pero no me lo puse. ¿Sí? 19:22, porque no me sale completo en la pantalla. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Recuerden, voy a leerles el 21 como para que entremos en contexto, que no entremos como tan perdidos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí ya le había dicho el joven que él cumplía supuestamente a totalidad todos los mandamientos que le había citado Jesús. Les digo que era la segunda parte de los 10 mandamientos, y sigue, oyendo el joven, el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Entonces el libro dice, todo el vigor, el entusiasmo y la resolución con la que el joven rico vino a Jesús para hacerle esta importantísima consulta. Esta importantísima consulta terminaron en un solo instante. Se apagó la luz de sus ojos, acalló de nuevo la inquietud que había estado palpitando en su corazón. No porque no estuviera interesado ni porque Jesús le haya cerrado las puertas del reino de Dios. Su desencanto le nació en el mismo sitio que donde le había surgido el interés de tener la vida eterna. Ahí nos damos cuenta de que el interés de él era un interés carnal, era un interés por poseer algo que en realidad lo veía él como material. Él no anhelaba en sí algo espiritual, algo como la vida eterna, algo tan preciado como eso, no era lo que era valioso para él. Él estaba viéndolo como de una manera de tener como un grado más de lo que supuestamente estaba haciendo o la vida que estaba llevando. Había pasado la prueba de los mandamientos teologales, supuestamente, por lo menos daba la apariencia de amar a Dios, pues había venido a Cristo con deseos de creer y tributarle honor como el Hijo de Dios. Había pasado también la prueba de los mandamientos morales. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Su problema insoluble estuvo cuando llegó a las pruebas del amor y la obediencia. Vender lo que poseía, darlo a los pobres y venir en pos de Jesús eran cosas que él, como rico y grande en su lugar, no estuvo dispuesto a realizar. Puede ser de que reconocía, como les decía, hay personas que creen que existe un Dios, que creen que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su único Hijo Jesucristo para salvarnos, pero que no lo ven como la prioridad ni le dan el lugar a Dios que realmente tiene, sino que ellos quieren estar por encima de Dios, aunque crean que hay un Dios, aunque crean que envió a Jesús, no quieren dejar que ese Dios sea el que los gobierne, porque tienen el orgullo muy, muy alto. Su problema insoluble estuvo cuando llegó a las pruebas del amor y la obediencia. Vender lo que poseía, darlo a los pobres y venir en pos de Jesús eran cosas que él, como rico y grande en su lugar, no estuvo dispuesto a realizar. Esto nos demuestra lo que nuestros padres nos decían: del dicho al hecho hay un gran trecho. Ahí dejan evidencia con este dicho y con todo lo que nos muestra el Señor en su palabra, que en realidad podía decir que había hecho todo, como el ejemplo que nos daba nuestro hermano Osman ayer, de los judíos que decían que sí, que solo habían caminado una milla, que era lo que les tenía permitido en el día de reposo, creo que era, hermano Osman, creo que sí, y que ellos no pueden hacer muchas cosas, y ellos hacían como trampa, como que el ejemplo que daban era como que hacían trampa
engañando, pues. Entonces, este joven pensaba pues que podía engañar y en realidad pues sabemos que a Dios no le engaña a nadie. Deseos cualquiera puede tener, buenas intenciones nos sobran a todos, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que Cristo demanda de sus seguidores, la cosa es muy diferente. El versículo 22 nos dice que oyendo al joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos, pastor, a Marcos 10:22. Aquí dice lo que dice, pero vamos a... Amén, gracias, pastor. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estaba entristecido porque él no le entristecía que no pudiera obtener la vida eterna como en sí la vida eterna, sino tener que deshacerme de todo para poder conseguir esto que yo quiero. Es como un caprichito que tenía. Agrega, afligido se fue triste, es decir, que su aflicción y profunda tristeza eran pruebas suficientes de que sí estaba interesado en tener vida eterna y entrar en el reino de Dios, pero el interés no basta cuando está fundado en una disposición absoluta de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Jesús, sabedor perfecto de todo lo que hay dentro del corazón del ser humano, mirando alrededor, Marcos 10:23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y al ver que se había entristecido mucho, en Lucas, no sé si lo tiene por allí, pastor, Lucas 18:24, ¿me hace el favor? Gracias, pastor. Gracias. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Está como confirmando con todos los evangelios, con todos los discípulos que escribieron acerca de esto, de qué fue lo que pasó en ese instante. Dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23, que es donde estamos ahora. Juan 3:17. Ahorita vamos allá. Que conste que esto no sucedió porque Jesús no le haya puesto atención o porque le haya trazado una senda demasiado estrecha. Marcos 10:21 dice que Jesús mirándole le amó. Este creo que es de los únicos que puso esto. Marcos 10:21 dice que Jesús mirándole le amó. Miren que aquí vemos la importancia de que Jesús nos mira a todos con misericordia. Dios nos ve con misericordia. Él no se agrada de lo que nosotros hacemos, pero en sí a todos nos mira con misericordia porque Él vino a eso. Él vino a entregarse por nosotros y con eso es una muestra grandísima de amor hacia nosotros. Y Él lo que quiere es que nosotros podamos despojarnos de todo y poder nosotros recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero para eso tenemos que obedecer y tenemos que dejar de un lado toda cosa que sea obstáculo entre Dios y nosotros, porque ya Jesús vino a hacer su trabajo. Él ya vino a romper el muro de enemistad que había entre Dios y el hombre. Entonces nosotros hacemos nuestra parte, que es renunciar a todo lo que nos obstaculiza como el paso, como lo que Dios, como obstaculizar la obra que quiere hacer Dios en nosotros. Sabemos de que para la salvación nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, sabemos, eso ya lo tenemos claro, no tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que hacer absolutamente nada. Dios se encarga de absolutamente todo lo que necesitamos y se encargó y ya pagó y se entregó completamente para que nosotros no tengamos que hacer nada, pero tenemos que cumplir con ciertas cosas para que podamos como recibir ese gran regalo, ¿no? Recordemos que no podemos amar a Dios, a dos dioses. Entonces, el Señor nos abre esa puerta de manera voluntaria.
dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que conste que esto no sucedió porque Jesús no le haya puesto atención, atención o porque le haya trazado una senda demasiado estrecha. Marcos 10:21 dice que Jesús mirándole, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando él dijo que había guardado todos sus mandamientos desde joven y bueno, dijo todo lo que estaba diciendo, Jesús lo vio con amor, Jesús lo vio con ternura, como yo me imagino ese momento, es como que, oh, qué tierno, qué rebelde, qué necio, él piensa que eso es suficiente. Yo lo veo así en mi ignorancia, y el pastor, obviamente ahora que nos regale su aporte, nos va a aclarar esa parte, pero yo lo veo como, sí, como un le amó con ternura como con una lástima de decir, él piensa que lo ha hecho todo, él piensa que es suficiente, él piensa que ya fue hecho con eso, él piensa que no me necesita. Voy a mostrarle lo que necesita para que pueda recibir verdadero gozo. O sea, lo veo de esa manera, de ese amor con el que el Señor nos llama a nosotros. Es como hablábamos con la hermana Ibea la otra vez, de que nos poníamos tan nerviosas cuando íbamos a evangelizar y no sabíamos tantas cosas. Bueno, aún estamos aprendiendo, y nuestra Biblia le poníamos estos papelitos para marcar en qué citas estaba las citas del arrepentimiento, de todas las cosas, porque pues cuando íbamos a hablar no sabíamos dónde buscar, se nos olvidaba y nosotras las poníamos todas temblorosas. Entonces, en la casa de la hermana Ilbea nos poníamos así, aquí, que en hechos arrepentimiento. Marcábamos con hojitas para acordarnos. Entonces decíamos cuando volvíamos a la casa, ay, yo creo que Dios dirá, ay, mis hijitas se ponen nerviosas sabiendo que soy yo el que voy a hacer todo. O sea, ellas se asustan, se ponen todas nerviosas, que no saben qué hacer, pero en realidad soy yo el que lo voy a hacer. Ellas solo son un instrumento, y nos poníamos temblorosas. Entonces yo veo que sí, Jesús, él llega, este joven, con su soberbia, con su mostrando pues que él era el que había hecho todo y que estaba cumpliendo toda totalidad, y le faltaba lo más importante, y lo tenía enfrente y no lo podía reconocer, lastimosamente. Bueno, es decir que todo lo que la palabra de Dios nos requiere surge del amor divino, no por falta de afecto o por negligencia de parte del Señor. En Juan 3:17 leemos: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el amor de Dios tan grande. El amor de Dios es tan grande y tan precioso, y su misericordia nos tiene que sorprender tanto, hermanos, porque sí, él no mandó a Jesús para que viniera a condenar a nadie. El interés de él era salvarnos. Siempre ha sido su interés, su intención. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de nosotros no es nada imposible, pero para que se realice tenemos que dejar que la mano poderosa del que nos llama entre en acción. Tenemos que dejarle ese camino abierto para que Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Dejemos lo que Él nos siga confrontando. Duele mucho cuando nos muestra las cosas que estamos haciendo mal, a lo que tenemos que renunciar. Como les decía, a veces venimos un tiempo largo en una tradición, venimos un tiempo largo viniendo haciendo algo seguido por tanto tiempo, y cuando llega Jesús y nos confronta y dice, esto me estorba para que pueda yo obrar en ti, talla, duele, y decimos, y tal vez da un poco de nervios, y cómo voy a dejar todo esto, y cómo, y no, Él es la solución, Él no nos pide nada que nosotros no vayamos a poder hacer, y Él no nos pide nada que no sepa que nos va a dar realmente libertad.
que pueda costar y nos pueda tallar y nos pueda doler y lastimar mientras nos muestra todo esto y mientras tratamos de despojarnos, pero si nosotros damos ese sí, sí lo voy a hacer, Él es el que lo va a hacer en realidad, porque nosotros por nosotras, en nuestras propias fuerzas, no. En nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros queramos hacer algo para agradar a Dios. Entonces, tenemos que dejar que sea Dios el que ore en nosotros. Vamos a leer Romanos 5:20, pastor, si lo tiene por ahí. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado abundó, la ley, vimos que no hay quien pueda sostener la ley, no hay quien pueda, además de Jesús, llevar a cabo los mandamientos como Dios nos los dejó, pero sabemos de que la gracia de Dios llegó para gloria de Dios. Estamos bajo la gracia y es ese regalo precioso e inmerecido que el Señor le plació poner sobre nosotros y ver en nosotros a Jesús. Así que en este caso del joven rico, pues su dinero fue lo que lo mantuvo alejado de Jesús, como hablábamos ayer. En la actualidad existen muchos motivos. En la actualidad existen muchos motivos por los cuales que impiden que las personas se acerquen al Señor Jesús. Las riquezas son uno de esos factores, pero en realidad ahora hay muchas otras cosas. Ahora y siempre han habido muchísimas cosas que se ponen por encima a Dios. Además de las obras, de personas que piensan que por obras pueden conseguir su salvación, haciendo de un lado a Jesús, teniendo por poco lo que Él ha hecho, el dinero, y pues tenemos también de que hay personas de que por estar pues en una tradición sienten que ya con eso, en la tradición, pues sienten que ya con eso pues son salvos, o que hay una manera más de ser salvo, de que te vas y te fuiste en pecado, después de que mueres se hace una novena y vas a poder salir del purgatorio y todo eso. Entonces decimos, bueno, entonces ¿para qué Jesús? ¿Para qué Dios entregó a su Hijo amado si cuando tú murieras con unas novenas ibas a librarte del fuego eterno? Entonces todo eso tenemos que pensar, y todo eso tenemos que, poniendo a Jesús, a Dios primero, nos damos cuenta de que es ilógico. O también pensar de que si hacemos parte de una membresía, es que si estamos en esa membresía somos salvos, pero cuando ya nos salimos de esa membresía, ya no hacemos parte de esa membresía, entonces ya perdimos la salvación. No, nuestra salvación no depende de una membresía, no depende de nada de eso en particular. Nuestra salvación depende única y exclusivamente de Dios. Así que esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy, muy claras, y que no podemos dejar de que nada se le quite el mérito ni lo glorioso que vino a ser Jesús aquí en la tierra por nosotros. Vamos con el punto B, que dice: hay conflictos serios entre los tesoros terrenales y los celestiales. Vamos con el versículo 24. Gracias, pastor. Y dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Vamos a leer lo que dice el libro. Ya saben que si quieren aportar algo, si quieren hacer una pregunta, si sienten que no entienden algo, lo que sea, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y hacer el aporte que sea. Son bienvenidos. Todo lo que quieran aportar, todo lo que quieran preguntar, es bienvenido. La dificultad de evangelizar a los ricos es tan seria que Jesús
la ilustró con una expresión hiperbólica. Hipérbole es la figura de la que se vale el orador para aumentar intencionalmente las cosas a fin de enfatizar la verdad que ilustra. Pasar un camello por el ojo de una aguja es una cosa totalmente imposible. Tan aumentada está aquí la dificultad que muchos han tratado de hacer menos difícil la ilustración. Algunos dicen que la aguja era una puertecita que quedaba abierta cuando se cerraban las grandes puertas de Jerusalén. Otros opinan que el camello era un cable hecho con el pelo de ese animal, pero no es necesario recurrir a inventos para hacer más fácil la palabra. Lo que Jesús dio a entender con esta figura fue que en realidad es imposible que una persona se despoje de su egoísmo, su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella el milagro de la conversión. Esta es una obra divina a la cual el ser humano solo tiene que responder y obedecer. Por eso, no debemos iniciar el trabajo de ganar almas sin invocar la ayuda omnipresente de nuestro Dios. Recordemos que Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer Juan 15:5, que es donde está esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer separados de Dios. En nuestras fuerzas, con muchas ganas, con todo lo que nosotros queramos, no hay nada, por muchas buenas intenciones que tengamos, recordemos que no hay nada que nosotros podamos ofrecer, primero que todo, que sea bueno, segundo, que sea sin mancha. Todo lo de nosotros es imperfecto y todo lo de nosotros no está bien. El único que está bien y el único que es perfecto es Dios. Aun cuando salimos, como les decía, nosotros íbamos, evangelizábamos, teníamos toda la intención, nos llenábamos de nervios y todo lo que quisiéramos, marcábamos la Biblia y todo eso, pero en realidad quien hacía todo era Dios. Siempre ha sido Dios. Nosotras antes de salir oramos, ponemos todo en manos del Señor y sabiendo de que es Él el que hace todo. Y como les digo, pues uno se pone nervioso porque esta carne es así, nos ponemos nerviosos, pero nunca vamos a dejar de reconocer de que no somos nosotros, de que nunca somos nosotros los que hacemos algo, no importa qué, no interesa qué cosa, no hablemos solamente del evangelismo, todo lo que el Señor, toda cosa que vayamos a hacer al Señor, primero reconocer de que es Él el que hace todo, es Él el que pone todo para que se den las cosas y es Él el que abre puertas, el que toca corazones y en el evangelismo pues muchísimo más. Somos solamente instrumentos. Entonces, hay conflictos serios entre los tesoros terrenales y los celestiales, desde el punto número B. Tratemos de estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, como más o menos quería decir el libro, para que toda palabra salida de nuestra boca pueda causar el impacto que necesitan las vidas. Sabemos de que la que impacta es la palabra de Dios, pero que de nuestra boca no salga nada que sea tropiezo, ni nada que sea en nuestras propias fuerzas. Lo del camello es solo un ejemplo, como decía el libro, es solo un ejemplo que está haciendo alusión a lo imposible que es humanamente que un rico pueda entrar o heredar el reino de los cielos. Es solo un ejemplo, como decir, exagerado, como lo que acostumbramos a hacer nosotros también. Entonces, para el rico por sí solo es imposible entrar pues al reino de los cielos, pero si leemos el contexto y si hemos estado prestando atención a la clase y no solo a esta sino a todas las que han venido, sabemos de que no estamos hablando solamente del rico. Para nadie es posible llegar al reino de los cielos por su propio medio. Para ninguno de nosotros puede llegar al reino de los cielos por sus propios medios. Nosotros no podemos hacer nada para eso, nada. Nosotros solamente
tenemos a Jesús, que es quien vino a abrirnos ese camino directo al Padre, pero para todos es imposible salvarse. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada. No hay una misa que te lleve a salvación, no hay una novena que te lleve a salvación, no hay una membresía que te lleve a salvación, no hay un tipo de iglesia en particular, un ritual en particular que te lleve a salvación. Es Cristo el único camino que nos lleva a la salvación, y solo por Él. Así que para nadie por sí solo es posible llegar a ganar el reino de los cielos, pero para Dios sí es posible. Sabemos que Jesucristo es para todos, no solamente para ricos, ni para pobres, ni para reyes, ni para mendigos, no es que hay, entre más mendigo, entre más pobre, más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de Jesús, porque entre más pobre, no se trata de eso, porque como lo ha dicho el pastor en algunas prédicas, hay gente muy pobre que es muy, muy orgullosa. Entonces, el orgullo también es un obstáculo para que puedas ver a Dios, para que puedas saber lo que Dios quiere de ti, entregar ese orgullo y poder avanzar. Es un obstáculo, el orgullo empieza a ser un obstáculo. Entonces no se trata de ser rico, ser pobre, ser rey, ser mendigo, sino que es solamente Cristo. Cristo es para todos, y es imposible para todos los que mencioné, para nosotros, es imposible que podamos adquirir el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos compró con su sangre. Nosotros no podemos traer nada material para agradar o para ganarnos la salvación. Jesús abrió ese camino para nosotros. Nosotros no podemos comprar la salvación de ninguna manera, y es solo por la misericordia de Dios. Quizás en algún momento o en algún lugar alguien pueda estar recibiendo a Cristo en este momento, alguien pueda estar aceptándole en este instante, y quizás ese alguien era alguien por quien nadie daba un peso. Quizás para esas personas en este instante, quienes lo rodean o quienes estén, era alguien que decían, imposible que esta persona algún día acepte a Cristo, y Dios en este momento puede estar haciendo eso con alguien. Entonces, para nosotros como humanos es más que imposible, pero para Dios no. Y una manera de ver de que para Dios todo es posible es viéndonos a nosotros mismos. Qué buenos éramos nosotros, o qué buenos somos, porque no somos nada buenos. Qué buenos somos nosotros para que nosotros podamos adquirir esa salvación, ese regalo tan precioso. Somos malos, somos perversos, y siempre lo hemos sido, pero para Dios es posible porque es Dios, pero para nosotros no. Entonces, si es difícil para un rico, pero posible para Dios, con nosotros es la misma historia. Para nosotros es imposible también, pero muy posible para Dios, y que estemos aquí es la muestra. Estaríamos en este momento, quién sabe, haciendo qué cantidad de cosas, si para Dios no fuera posible. Entonces, como para Él es posible absolutamente todo, por eso estamos aquí en este momento, y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, y las gracias, y no dejamos de reconocerle de que ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros, de que abrió nuestros ojos y nos permitió conocer al Dios real, que estábamos prendidos al Dios falso, que nos estaba cubriendo el camino para que no pudiéramos ver al Dios real, y no podíamos ver sus bondades y su verdad, y alcanzamos a hacer tantas cosas que a Dios le desagradaron, pero el Señor ya sabía el momento exacto en que nos iba a alcanzar, y nos permite ahora reconocer de qué sería nuestra vida si Él no nos hubiera alcanzado, cómo sería nuestra vida si no nos hubiera alcanzado, y qué bondad y qué maravilloso y qué poder tiene el Señor para que haya transformado este corazón, o haya podido abrir nuestros ojos y poder entender todas estas verdades, y poder estar en este momento hablando de Él, y poder estar nosotros escuchando y conectados en este momento. Eso es solo la misericordia y el poder de Dios lo puede hacer.
como les decía yo ayer, la carne nunca va a querer que nosotros estemos aquí. Pero para Dios todo es posible y vence cualquier cosa y nos trae aquí y nos pone a escuchar y nos permite entender y abre nuestro entendimiento y nos permite hablar y todo, pero es Él el que hace todo. Por eso cuando decimos, no, hoy no quiero nada de eso, no estamos rechazando ni al hermano, ni al pastor, ni a la clase, ni a nada. Estamos rechazando a Dios, lo que Dios tiene para decirnos esa noche. Entonces tomemos siempre todo lo que Dios nos quiere dar con el respeto que se merece y tomemos todo lo que Dios nos quiere dar como el regalo maravilloso que es. Esto es un regalo maravilloso que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Así que démosle gracias al Señor siempre por eso, hermanos. Vamos con el punto número C. Hoy los voy a mandar a la casa muy tempranito. Este es el último punto. Así que ya casi vamos a terminar. Entonces vamos con el punto número C que dice. Sí, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Quería aportar algo acerca de la clase. Amén, hermano. Este tema es muy, pero muy importante, porque hablando acerca de la salvación, ¿verdad? La salvación por obras o la salvación por gracia, porque sí, eso implica, esta clase implica eso. Amén. Muchos quieren salvarse por las obras. Y siempre ha existido ese dilema, esa controversia, ¿verdad? Que si nosotros tenemos que hacer obras para salvarnos. De hecho, cuando nosotros leemos Santiago, y por eso quiero participar, porque este punto es importante. Dice, cuando nosotros leemos Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Santiago sigue diciendo, vosotros veis, pues que al hombre es justificado por las obras. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Verdad? Amén. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿El hombre es justificado por las obras o es justificado por la obra de Cristo? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante cuando nosotros leemos toda la escritura, porque sacamos un texto y lo ponemos fuera de contexto, ¿verdad? Siempre, eso nos ha enseñado el pastor, esa es la enseñanza siempre de casa de oración. Amén. Siempre leer todo el contexto, toda la palabra de Dios. De hecho, debemos leer toda la Biblia porque desde Génesis a Apocalipsis es un solo relato, no es un relato cortado. Así que cuando vemos que dice esta palabra, si nosotros vamos bien y analizamos realmente lo que está diciendo Santiago, porque Santiago dice esto, y si nosotros vamos a Romanos 3, Pablo dice que somos justificados gratuitamente, por gracia, ¿verdad? O sea, sin hacer nada. Sí. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es que esto es importante porque nosotros somos salvados, justificados por la obra de Cristo. Pero Santiago está hablando aquí, dice, si leemos el versículo, capítulo 2, en el versículo 2 dice, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. En estas palabras, lo que Santiago está diciendo, que aquella persona que ha sido justificada por la obra de Cristo, indudablemente que tiene que hacer obras, ¿verdad? Eso es de lo que siempre hablan las escrituras, de que alguien que ya ha sido comprado con la sangre de Cristo, Dios ha preparado las buenas obras por las que tenemos que andar nosotros. Y Efesios lo deja muy bien en claro, ¿verdad? Que Dios de antemano preparó esas buenas obras por las que andaremos nosotros. Porque toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? Sí, entonces nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, en su sabiduría,
sabía que siempre iba a haber una controversia acerca de la salvación, de que el hombre quería ganarse el cielo por sus obras. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario? Ya estando allí, ¿qué pasó en ese instante? Salvó al ladrón de la cruz. Salvó a un ladrón, ¿verdad? Amén. Y este ladrón, ¿qué había hecho? ¿Qué hizo para qué obra hizo para hacer eso? No es solamente creyó. Solo cree. Pero la fe de qué es, qué decíamos ayer en Efesios 2, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Nosotros creemos porque un muerto no puede creer. Nosotros estamos muertos, no podemos hacer nada. Estamos muertos. Así que la fe es un regalo también de Dios. Toda la salvación es de principio a fin, como decíamos ayer, es de Dios. Amén. Entonces, es importante aclarar esto porque podríamos decir, bueno, si ya somos salvados, entonces tampoco vamos a hacer nada, vamos a quedar ahí. No, Dios ya preparó esas buenas obras por las que tenemos que andar, o sea, dar ese fruto, ¿va? Que habla en usted leyó. Gálatas también. Y habla Juan 15, que usted estaba leyendo, separado de Cristo nada podemos hacer. Entonces, quería aportar eso. Y como digo, siempre estamos que podamos ser corregidos, pero siempre a mi entendimiento y apoyándome en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que para que podamos decir, entonces Santiago y Pablo se contradicen. No se contradicen, ¿verdad? Siempre tenemos que analizar todo el contexto de la palabra de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Osman. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Bendiciones. También yo quería agregar algo de que está hablando el hermano, está exponiendo esto, que dice de que nosotros, como decimos, ¿verdad? Somos salvos por gracia, pero ya cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos frutos, ¿no? Y dice que el resultado de la salvación son los frutos, ¿no? Son las obras, o sea que las obras que hacemos son el resultado de haber nacido de nuevo, ¿no? Y por eso es como un eslabón, no puede haber una cosa sin la otra, ¿verdad? Y eso es lo que nos diferencia y muestra que somos salvados, porque la salvación no es obligación hacer cosas, pero la trae como consecuencia de la salvación, las obras. Amén, amén, claro que sí. Es que no podemos, es imposible que alguien que diga que es cristiano, que es hijo de Dios, va a haber una necesidad o va a tener la oportunidad de hacer una obra y va a hacer el quite. Eso es imposible. Si volteamos la cara, simplemente pasa algo y no lo hacemos, algo está pasando ahí. Algo está pasando en esta persona de que dice tener a Cristo en su corazón y tiene la oportunidad de hacer la obra y no la hace. Tenemos clara esa parte de que, como estaba diciendo la hermana, sí hace parte de los frutos de un salvo. Y también tenemos claro de que por las obras no vamos a ser salvos. Y tenemos claro de que el salvo obviamente va a querer hacer obras. ¿Sí, hermana? Perdón, otra cosa, hoy que estabas diciendo eso, mucha gente hace obras y no es salvo. ¿Verdad? Eso iba a decir. Eso es bien peligroso de malinterpretar, porque si vemos que hay gente que hace obras queriendo ganar la salvación, sí. Mucha gente vive de obra, ¿verdad? Y sabemos que que la mayoría del catolicismo, que es la iglesia que es general, ¿verdad? Ellos hacen muchas obras para querer ganar la salvación, y la salvación ya se sabe que no se gana, es un regalo de Dios, por eso dice que es un don. Entonces ya nosotros sí vamos a hacer obras, pero es el resultado de la salvación en el Señor. Amén. Así como para nuestra salvación tampoco decimos, tenemos a Jesús
pero tengo que hacer un poquito de obras como para que me alcance. No, eso no es salvación. Nosotros no tenemos que ayudarle absolutamente nada a Jesús. Él ya hizo completo. Él no dio, como les decía ayer, no dio a cuotas y dijo, yo pongo una parte y ustedes pongan la otra. No, él dio por completo lo que tenía que dar para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos gozar de esta vida eterna. Pero no necesitamos obras, no, y tampoco, no podemos mezclar Jesús y obras diciendo que vamos a alcanzar la salvación. No nos vamos a salvar por las obras, solo con Cristo es suficiente para nuestra salvación y no depende de nosotros. No depende, definitivamente eso lo tenemos que tener muy, muy claro porque es tan fácil desviar el mensaje, es muy fácil, como estaba diciendo hermano Osman, pueden tergiversar y pueden unir los versículos o pueden tomarlos por separado y hacer doctrina de eso, diciendo que solo por obras van a obtenerla o que si no hacen obras la van a perder. No, Dios no dio, como les decía ayer, esto no es un quite y ponga de que, no hiciste obras, te saco de aquí. O, no perteneces a tal lugar, entonces te saco de aquí. Entonces no, de eso no se trata. Él ya nos la dio, no tenemos que conservarla tampoco porque no podemos conservarla. Si en nuestras manos estuviera el cuidarla, se habría perdido. Pero es Él el que la dio y el que la conserva, es Él el que nos va a presentar ante nuestro Padre y es Él el que va delante de nosotros. Así que eso tengámoslo muy, muy claro, no tenemos que hacer nada. Nosotros, los cristianos, lo tenemos claro y esperamos no cambie ese pensamiento y para quienes apenas están arrancando, están aprendiendo junto con nosotros que también estamos aprendiendo, que tengan esa verdad en su corazón. Jesús ya vino a hacer todo. Jesús es el digno de gloria y honra y la palabra fue clara, es clara donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dios con tanta sabiduría y tanto amor y con tanta justicia y tanta verdad nos deja bien claros ese punto. No tenemos que hacer nada nosotros. Para gloria de Dios, bendito sea Dios, no depende de nosotros. Sin embargo, vamos a leer el punto número C y último, que dice, sin embargo, para Dios todo es posible. Y habla sobre el versículo 25 y 26. Vamos a leerlo. Ok. 25 y 26, ok. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que hemos estado diciendo, para Dios todo es posible, para nosotros es completamente imposible. Y es tan posible para Él que aquí estamos. Aquí estamos porque es posible para Él. Porque estuviera en nuestras fuerzas, pues lastimosamente no podríamos decir que somos cristianos ni que somos hijos de Él, porque no nos alcanzaría a nosotros, por más que intentáramos, sería más que imposible eso. Dice el libro, la tristeza del joven rico se reflejó también en los discípulos. La declaración de Jesús los había dejado estupefactos. No era cuestión de una puertecita ni de un cable, se trataba de una cosa muy difícil. Era lógica la pregunta que surgió en su mente, ¿quién pues podrá ser salvo? Este mismo pensamiento debe de haber surgido en los que oyeron al profeta preguntar, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Vamos a leer Jeremías 13:23, ya lo tiene listo el pastor. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Son cosas que no podemos. Definitivamente es imposible para nosotros. Ahí habla de lo imposible que nos queda a nosotros. Y es así, o sea, como, y también nos ponemos como en el momento, ¿no? Que estaba pasando todo esto. Los discípulos como que, ¿qué? Vino este joven, dijo que está cumpliendo todo esto a totalidad, y cómo es posible que dice que no va a entrar al reino de los cielos, pero entonces, ¿qué más quiere?
Es que iba mucho más allá de eso, iba mucho más allá. No se trataba, sabíamos que al joven le faltaba lo más importante, que era a Dios. Y ellos lo tenían ahí frente a él. Vamos a leer Isaías 1:18, pastor, si lo tiene por ahí. Gracias. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. Son cosas que solo Él. Nosotros, ¿cómo borramos un pecado así y cómo queda algo blanco y puro? Solamente Él, enviando a su Hijo a que nos bañe con su preciosa sangre, con su perfecta sangre, para que pueda cubrir todas nuestras impurezas, solo por ese medio. En nosotros es más que imposible todo esto. Estamos hablando de las cosas que son de que es solo posible para el Señor. El asombro de los alumnos de Jesús debe de haber empezado a disiparse cuando escucharon las palabras que contrarrestaban la insoluble dificultad que les había presentado. El secreto de la victoria está en que todo lo puede hacer. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, como lo acabamos de leer en Mateo 19:26. Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué? Que podamos entrar en el lugar santísimo. ¿Solamente está hablando del rico? No, recordemos que nos habla a todos nosotros. Para nosotros también es imposible que podamos estar en el lugar santísimo. Para nosotros también es imposible que podamos recibir esa salvación. Tengamos clara esa parte, hermanos. Teniendo clara esa parte, estamos dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Estamos aceptando que Él es la única puerta, el único medio que dejó nuestro Dios para que nosotros podamos estar ahí. Entendiendo esto, lo hemos entendido todo, hermanos. Entendiendo esto, ya hemos entendido lo primordial, porque sabiendo de que no es por nosotros, sabiendo del sacrificio que hizo Jesús, fue ese, salvarnos en la cruz, entregar su vida por nosotros, teniendo esa verdad en nuestro corazón, ya tenemos claro todo. Los medios que Dios usa para convertir hasta el corazón pecador más duro son, primero, su palabra, que es como fuego y martillo. No es mi palabra como fuego y martillo, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29 dice esto. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra rompe y quita toda esa caparazón que nos tiene como sujetos y que nos tiene enceguecidos por tanto tiempo en una tradición, o que muchos cristianos están también en iglesias donde se someten solamente a lo que está diciendo el pastor allá, pero no leen nunca la Biblia. Y el pastor está ahí hablando de su propia vida y nunca se interesan por leer la palabra de Dios también. Es tan importante, es lindo que nos congreguemos, es lindo que leamos, que estemos en las clases, es lindo todo, pero también es lindo que tengamos ese tiempo con el Señor. Es lindo que todas estas clases van respaldadas por la palabra, por eso es tan importante. El pastor, gracias a Dios, le da esta sabiduría y nos da libros que van solo respaldados por la palabra de Dios, y podemos nosotros, cada que estamos estudiando para poder dar la clase, respaldarnos en la palabra de Dios, que es donde nos tenemos que respaldar, es donde nos tenemos que parar, porque ella es la que tiene el poder para que pueda causar impacto en nuestra vida, tanto en el que está dando la clase como el que la está recibiendo, porque esto no es solamente para los que reciben, esto es para nosotros que la estamos dando. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en lo mismo, nadie está un paso más arriba, un paso más acá, no, todos estamos en lo mismo, todos tenemos que pasar el proceso de estudiar, profundizar en la palabra, orar, estar en el momento con el Señor para que sea Él el que hable, pero principalmente basarnos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso se repiten tantos textos
Por eso nos devolvemos a texto, por eso el Señor les habla a algún hermano y lee un texto que no está en la clase, porque es el Señor el que va dirigiendo todo, y todo basado en la palabra de Dios. Por eso, como punto principal, está la palabra. Entonces, sí, amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Si yo no la sé, te la pido a ti porque tú estás ahí, pero sí puede contestar a los hermanos Pastor o el hermano Osman. Esta palabra, y es buena, bueno, para todos creo yo, pero esta cita, como dicen que no puede uno hacer como de una cita un pretexto, ¿verdad? Pero cuando, y esto nos edifica a todos, en Hebreos 2, del 1 al 3, digamos, mucha gente toma esto cuando nosotros sabemos que la salvación no se pierde, pero aquí hay una palabra donde dice del descuido de la salvación. Y lo voy a leer todo. Si ustedes quieren buscar Hebreos 2, del 1 al 3. amén. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, mucha gente toma este texto para decir que sí la podemos perder, la salvación. Entonces, me gustaría que alguien, tú o alguien que opinara de esto. Yo recuerdo una clase que dio, creo que fue hermano Osman, que dio esta clase, o fue hermano Tomás, no recuerdo, yo creo que fue hermano Osman que dio una clase o una prédica donde estaba hablando sobre esto, y nosotros tenemos claro de que la salvación no se pierde, y cuando lo que entendí yo en esa vez, que no se me olvidó y se me vino ahorita, recuerdo cuando usted me estaba hablando, es que no se trata de que la cuidemos o la conservemos, porque para nosotros es imposible, nunca vamos a poder conservar la salvación, porque si no fallamos de una manera, vamos a fallar de otra, esa ya la tenemos clara. Entonces es como que nosotros no tengamos como por poco esa salvación, y que ya diciendo que somos salvos, andemos haciendo de todo solo porque decimos que somos salvos. No podemos andarnos descuidando, descuidar la salvación, no es que, ay, la vas a perder, no, sino que si eres salvo, compórtate como salvo. Eso es, como que no andemos, no, yo ya soy salva, yo puedo ir a tomar porque yo no me voy a perder. Yo puedo ir y hacer muchas cosas más porque yo no me puedo perder, yo no me voy a perder. Entonces, a mí me quedó clara esa clase esa vez de eso, de que nosotros vivamos como salvos, que nosotros cuidemos esa salvación, pero no de que la vamos a perder, sino que cuidemos ese nombre de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Eso es la parte que yo entendí. Y si me falta un pedacito, por favor, hermano. No, y sí, yo lo entiendo así, que cuidarla no es porque la vamos a perder, porque lo tenemos claro, y esto me gusta que lo volvamos a aclarar, porque es un puntito donde cuando nosotros que evangelizamos, hay gente que toma estos temas que uno no va a pelear, ¿verdad? Pero es bueno tener el panorama claro, y para poder, porque hay gente que toca temas exactamente, puntitos donde los que somos más nuevos, los que ya nos es bueno nutrirnos, ¿verdad? Que no es porque, y si, como decimos, los pastores nos pueden corregir, ¿verdad? Que no es porque la podemos perder, sino que es tan grande, como tan delicada y tan maravillosa, que no es que la tenemos que cuidar como algo estimado, ¿no? Como un buen regalo fino. Con el valor que tiene. Exacto. No sé si quieren complementar algo. Y porque mire aquí la parte que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No está diciendo que la vamos a perder, está diciendo, obviamente vamos a pagar nuestras consecuencias de lo que nosotros hagamos. Usted tal vez no la pierde, pero está bien, como una vez decía el pastor en una prédica. Usted, bueno, pecó, adulteró, el Señor lo perdonó, no perdió su salvación. Si muere va con el Señor, pero si se contagió, esa es su justa retribución. No es que Dios ha sido malo, no es que él le está poniendo cosas a usted,
sino que esa es su justa retribución. Ahí está recibiendo justamente lo que usted tenía que recibir por el pecado que cometió. Entonces, va a recibir lo que se merece, va a ser perdonado obviamente, pero va a pagar su consecuencia, y tenemos que enfocarnos en vivir como hijos de Dios, como hijos del Altísimo. A veces ese nombre hijos de Dios lo tenemos a veces como hija de Dios, somos hijos de Dios, quien creó los cielos, la tierra. Uno nomás se queda viendo las florecitas y dice, Dios mío, cuánto poder para que Él hiciera estas flores tan preciosas. Nos vemos a nosotros, vemos cómo tuvimos nuestros hijos, y de ese Dios somos hijos. Somos hijos del que hizo absolutamente todo, somos hijos de quien por su misericordia envió a Jesús para que por su sangre fuéramos lavados. Es una grandeza, es algo tan grande, y lo tenemos con un solo nombre, hijos de Dios. Somos hijos de tan grande, miren, nomás vemos los hijos de los reyes, ay, que las mujeres, las esposas de los reyes de aquí de la tierra no pueden andar sin medias veladas. Y es un gran error, una cosa espantosa, salen en todos los periódicos y en toda parte porque salió sin medias veladas, vestido sin medias veladas. Entonces, qué grave eso. Y yo, y no, ¿por qué? ¿Pero por qué tan grave? Nosotros andamos en medias veladas. Ah, no, es que es la esposa, es la nuera del rey. Estamos hablando de la nuera del rey. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, vamos a andar haciendo cuánta cosa se nos atraviese, descuidando esa salvación tan preciosa que ha puesto el Señor sobre nosotros. No, yo lo veo así, pero aquí están nuestros pastores que nos pueden corregir. Si usted quiere decir otra cosita, diga la otra cosita. Gracias, Claudita. Amén, hermanita, gracias por aportar, y de verdad que es bien importante lo que usted acaba de decir, es muy importante, muy importante, porque sí he escuchado demasiados cristianos diciendo que la salvación se pierde, y he escuchado demasiados cristianos de que hay que decir de que hay que cuidarla, como si en nosotros estuviera, y no podemos hacer eso. Pero invito a nuestros hermanos si quieren aportar algo más, o seguimos. ¿Qué dicen? Yo digo que amén a lo que dijeron. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estamos en la misma línea. Gracias, hermano Osman, gracias, hermanita Ilbea, gracias por ese aporte, de verdad que bien importante. Bueno, entonces íbamos en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Como les decía, la palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos aquí, y el Espíritu Santo. Aquí vamos, segundo punto, el Espíritu Santo que redarguye los corazones, y que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer, pastor, por favor. Ya lo tiene. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Señor nos dejó esa gran bendición de poder contar con el Espíritu Santo, con nuestro Consolador, que es quien nos motiva. Como les decía, nosotros no tenemos absolutamente nada bueno, y si hacemos algo bueno, es Dios enviándolo por medio del Espíritu Santo, que nos mueve a que estudiemos, a que leamos, a que estemos. Solo Dios puede poner ese sentir en nosotros, solo Él puede. Y es por medio de su Santo Espíritu. Entonces damos gracias al Señor porque nos permite gozar de este privilegio de tener su Santo Espíritu en nosotros y con nosotros. Tercero, dice, perdón, la sangre del Cordero de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a leerles otra vez este tercer punto. La sangre del Cordero de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso está en 1 Pedro 1:18. Vamos respaldando todo lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Y dice lo que ya acabamos de leer, pero lo leemos en la palabra.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miren, fuimos lavados con esa preciosa sangre, no con algo corruptible como el oro y la plata, que es algo que puede estar contaminado, que viene solamente, pues, es hecho de hombre, de contaminación, no es nada puro, no es nada santo. En cambio, la sangre del cordero, y es el cordero que ¿cómo se llama? Que proveyó Dios, que fue de él, para que pudiera ser santo tenía que ser de esa manera, proveído por él mismo. Si es algo que fuera prohibido, proveído de otra manera, sería imperfecto. Pero como fue Dios el que escogió ese cordero, fue el que lo proveyó, y fue esa la sangre que se derramó, eso lo hace santo, puro, y con todo lo majestuoso que se nos pueda pasar a nosotros por la cabeza. El cuarto punto, el ministerio de todos los creyentes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Si lo tiene por ahí, ya, ay Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando ya llegó el Espíritu Santo a aclarar, a dar libertad de vista, a romper ese velo, a poder reconocer el único Dios, a poder mostrar qué cosa hace obstáculo para que podamos ver al Dios real y verdadero. Entonces, la gran bendición de el ministerio de los creyentes. ¿Se siente usted excluido de esta enumeración? Dice el libro. Debemos alabar al Señor porque su palabra se está haciendo realidad en cuanto a la conquista de los acaudalados. ¿Por qué pregunta el libro, pienso yo, de que si se siente usted excluido de esta enumeración? ¿Por qué no estamos nosotros ahí en esa lista? Porque nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada y no somos necesarios para nuestra propia salvación, ni para la salvación de nadie. Por eso no podemos estar en esa lista. Nosotros solo estamos recibiendo todas estas bendiciones que Dios ha puesto a disposición nuestra. Pero en nosotros no podemos estar ahí porque no podemos dar nada. Todo lo que nosotros damos es corruptible. Así que por eso no estamos ahí. No nos sintamos excluidos, sintámonos gozosos de que no depende nada de eso de nosotros, sino solamente de nuestro Señor. Amén, hermano. Sí. Y cuando usted leía en Pedro, ¿verdad? Que dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y como volvemos al tema, ¿verdad? Ustedes recuerdan un pasaje en Hechos, ¿verdad? De cuando los apóstoles hacían milagros, hacían tantas señales, ¿verdad? Sí. Porque tenían al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya había pasado el día del Pentecostés y ellos habían recibido el Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces se le acercó un hombre, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Uh-huh. Un hombre llamado Simón, y le dijo que quería de eso. ¿Y qué le ofreció? Dinero, ¿verdad? Sí. Quiso comprar eso, quiso comprar, y entonces ahí salen las palabras de Pedro que le dice: tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete, ¿verdad? Porque no se puede comprar, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros porque es un regalo de Dios, y de hecho son las arras que cuidan de nuestra salvación, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios que son las arras del Espíritu Santo para cuidar esa salvación. Que, como usted decía, por nuestra fuerza ya hubiéramos perdido la salvación, pero esa es la importancia de que Dios, nuestro Dios Trino, se ha revelado de esa manera y nos ha dejado el Espíritu Santo que está ahí
Y como yo le decía en la clase pasada, al momento que nosotros evangelizamos, el Espíritu Santo está haciendo una obra en aquella persona, convenciéndolo de pecado, ¿verdad? Porque indudablemente que nosotros hemos también hecho, tal vez la evangelización nosotros la queremos humanizar un poco, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos hablarle a las personas de cuál es el riesgo, el peligro en que está sus almas, ¿verdad? Entonces si nosotros no le hablamos de eso y le decimos, bueno, Cristo te ha venido a salvar, pero ¿te ha venido a salvar de qué? O sea, ellos no van a entender de que, o sea, ¿por qué yo necesito ser salvo? Entonces, por eso nosotros les ponemos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es amor y nuestro Dios es proveedor de la salvación. Y es Cristo quien provee, el Cordero de Dios. Amén. Que quería comentar eso. Amén, amén, así es. Como voy a agregar algo ahí que está diciendo eso de la salvación. Alguien dijo de que el anuncio de la salvación era decir, te traigo una mala y una buena. La mala es que eres pecador y la buena es que hay un remedio para el pecado tuyo, que te arrepientas y que el Señor te va a salvar. Es una forma jocosa, pero es una gran realidad. Porque la gente, bueno, se sabía que las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero hay una mala para demostrarle a la persona que es pecador y que tiene que arrepentirse. No solo mostrar un lado del evangelio, ¿verdad? Mostrar los dos lados, y que la buena nueva es que el Señor murió por ellos, por todos nosotros, y nos salva. Amén. Sí. Y que en nuestras fuerzas no está, porque también a veces el miedo de la gente aceptar a Cristo es como que, ¿y cómo yo voy a aceptar y cómo voy a dejar yo mi cerveza y mi fiesta y mis amigos y todo eso? Y yo, ¿cómo voy y cuando ya empiezan en el caminar y se dan cuenta que eso en realidad no era tan difícil porque no era ellos los que lo iban a hacer, es bonito como podemos ver todo eso, ¿verdad? Que porque en nosotros también lo podemos ver, tantas cosas que uno así, yo por lo menos, yo que me gustaba bailar y así, yo decía, ay Dios mío, y como cuando me estaban apenas hablando, yo iba a células y decía, ¿y cómo voy a dejar el baile? Es lo único que me preocupa, decía yo. ¿Cómo voy a estar yendo a la iglesia y el baile? ¿Cómo va a ser el baile, no? Con todo lo que me gusta. Y me encantaba y decía, y es sorprendente como de la nada, solito, yo no tuve que hacer nada. Simplemente el Señor fue haciendo todo y Él fue que se encargó de absolutamente todo. Entonces no tuve como que sufrir, más estaba sufriendo pensando que en entregarle eso al Señor y el poder hacer todo. Entonces, es Él siempre, es Él el que hace todo, nosotros no. Entonces, bueno, ya vamos casi terminando, seguimos aquí con el libro, ya lo vamos a terminar. Ya es común encontrarnos en las iglesias con profesionales, empresarios, gobernantes y oficiales públicos, militares de alto rango y personas de mucho poder adquisitivo. Ya es un hecho que los camellos están pasando por el ojo de la aguja y están entrando al reino de los cielos. ¿Y sabe usted a quiénes está usando el Señor para ganar a estos grandes, a los religiosos y a los acaudalados? A los creyentes más sencillos, pero que están saturados de la palabra de Dios. El Señor está usando de lo más noblecito, de lo más sencillito, de lo que quizás usted puede decir, ¿qué va a poder convencer al de esa multinacional? Imposible que lo convenza, es imposible, pero como es que no es ese hermanito humilde o sencillo, aclaramos otra vez, sino que es el poder de la palabra de Dios, que como decíamos en el punto de Jeremías 23, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Recordemos que Dios no quiso decir con eso que odia a los ricos. El Señor nos deja a nosotros enseñanzas muy bonitas, como por lo menos la de Job. Job era una persona que tenía dinero, pasó la prueba y después de la prueba el Señor le proveyó aún más de lo que él tenía.
Entonces no quiere decir de que odia a los ricos y de que no, el Señor nos muestra con su palabra preciosa, nos muestra la manera preciosa en la que Dios nos ama. Él no está diciendo en ningún momento que detesta a los ricos. Ya aclaramos esa parte de que no solamente estábamos hablando de ricos, ¿no? Saturados, los más sencillos, pero que estarán saturados con la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, santificados por la sangre de Jesucristo y capacitados y dirigidos por su iglesia a llevar las buenas nuevas a los hogares y a donde quiera que haya corazones como el del joven rico de nuestra historia. Amén. El Señor busca, como les decía, de lo que Él quiere. Él se vale de las personas que Él quiere. Hay personas, había una señora que iba a la célula de mi mamá que sabía bastante de la palabra de Dios y nosotros no sabíamos que ella no sabía leer. No sabía leer. Ella siempre trabajó en la plaza de mercado, tenía su finquita y siempre trabajando en el campo y todo, pero era una mujer de Dios. No sabía leer absolutamente nada, pero sabía completamente lo que quería decir la palabra de Dios y creía en lo que decía la palabra de Dios. Y era usada para que fueran sus nueras y poder orar por su familia. Trajo a varios de su familia a que conocieran. El Señor la usó a ella muchísimo para que varios de su familia pudieran recibir de Él. Así que el Señor no se vale solamente de los grandes letrados no, el Señor se vale de quien Él quiera y de los más sencillos para traer aún a los peces gordos que creen que porque manejan tanto dinero nunca podrán ser alcanzados por Dios. Si están destinados, el Señor van a ser de Dios. Yo quisiera que hiciéramos una oración pequeñita para darle gracias al Señor por esta clase. Amantísimo Dios, todopoderoso, exaltado Rey, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste, Señor, una clase más en la que nos permites aprender un poquito más de tu palabra, un poquito más de todo lo precioso que nos has dado, Señor, por medio de ella, poder reconocer, Señor, que en nuestras fuerzas está más que perdido todo, Señor, pero que eres tú, Señor, al que le plació encontrarnos, al que le plació, Señor Santo Dios, poner esto tan precioso, Señor, en nosotros, Padre, que no dependemos de obras, que no dependemos de bienes, que no dependemos de membresías, que no dependemos de absolutamente nada, Señor, sino solamente de tu infinita misericordia, de la fe y de nuestro Señor Jesús, Padre eterno, que es quien nos da esa entrada al lugar santísimo, Padre. Permite que esta verdad nunca se aparte de nuestro corazón, que no haya nada, Señor, nada en nosotros que pueda desviar esta verdad en nuestro corazón, Señor. Que lo que se ha hablado, Señor, en estas clases seas tú, Señor, obrando siempre en nuestra vida, permitiendo, Señor Santo Dios, que esta verdad siempre permanezca en nosotros y podamos darla a otros que tengan esta duda, Señor. Dirige nuestro camino como siempre lo has hecho, Señor. Dirige, Señor Santo Dios, donde quieres que nosotros vayamos a hablar de ti, Señor. Abre nuestra boca, llénanos cada vez más de tu Santo Espíritu y que sea siempre nosotros reconociendo que eres tú el que hace todo y que es tu Santo Espíritu el que mueve y hace absolutamente todo, Padre. Y tu santa palabra la que convierte y la que rompe toda caparazón y toda cosa dura que haya, Señor, que quiera evitar que tu palabra entre. Tú, Señor, con esa preciosa palabra rompes todo y dejas que tu verdad sea impactando cada corazón. Gracias, Señor. Gracias porque nos dejas ver lo pequeñitos e insignificantes que somos. Gracias, Señor, porque cada vez más reconocemos tu grandeza y tu poder y que eres el único digno de gloria, honra y alabanza, Señor. Siempre nuestra carne sea dominada, Señor Padre eterno, con esta verdad, Señor. No permitas que nos elevemos, Señor. No permitas que pensemos que tú necesitas de nosotros, porque somos nosotros los que dependemos siempre en todo momento de ti, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza solo a ti que lo mereces, Señor. Gracias una vez más por esta noche y todas las noches que nos vienes dando clases, Señor. Todos mis hermanos que nos bendicen con cada clase, que se esmeran estudiando y preparándose en tu palabra, síguelos bendiciendo, Señor. Síguenos ayudando, Señor Padre eterno. Te entregamos, Señor, desde ya la próxima clase que le toca a mi esposo. Sé tú, Señor, obrando en su corazón también y permite que seas tú hablando siempre por medio de cada uno de nosotros que estamos dando las clases, Señor. Gracias, exaltadísimo Rey. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Permite que tengamos una preciosa noche, como siempre, y un hermoso despertar, si no has venido, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte. Espero que
todo haya quedado claro. Y bueno, adelante, pastor. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Claudia. Bendiciones, Amén. hermanos. Gracias por la clase. Amén. Realmente es un tema tan lindo, todo este enseñanza del Señor, con una profundidad absoluta, con muchos puntos para que se impacten y se graben en nuestros corazones, haciendo una extracción de todo lo que, cómo fue ese pequeño diálogo. Podemos ver la salvación perfecta de Dios a través de su elección. Y realmente cuando dice que Él lo amó, es la respuesta clara, porque cuando uno dice de la elección, dice, pero entonces Dios es injusto porque a algunos elige y a otros no. Cuando dice que lo amó, es porque le brindó semejante amor para que él pudiera entender que era Dios quien estaba enfrente, pero él no lo pudo entender porque amaba más sus riquezas. O sea, no va a haber excusas, porque Dios a cada uno de los hombres en la tierra los ama para darles salvación, pero la rechazan y la rechazan. Así que realmente es un estudio muy lindo y como siempre les digo, es lindo. Hay algunos errores en el libro que, por ejemplo, en las preguntas, en algunas cositas que nosotros podemos ver y corregirlas desde escudriñar las escrituras, y que nos hace bien para poder nosotros discernir, ¿no? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el libro es arminiano, ¿no? Entonces hay muchos puntos que se unen para confundir, porque la doctrina así lo dice, ¿no? Pero nosotros podemos, escudriñando y reflejando las escrituras, podemos comprenderlo. El libro siempre es muy bueno, toda la parte que es bíblica es muy bueno, y porque nos ayuda, porque es muy didáctico, y absolutamente todas las personas podemos dar la clase siguiendo el libro, y eso nos ayuda mucho. Pero siempre que nosotros tengamos una duda en cuanto a lo que diga el libro, podemos compararlo con la palabra de Dios a través de la sana doctrina, y eso nos ayuda a hacer un ejercicio mental para que cuando vienen los vientos de doctrina nosotros no nos sintamos tambaleando. Eso es muy bueno. Con el tiempo de que uno lee la palabra de Dios y que le dedica tiempo a la palabra de Dios, Dios le da esa sabiduría, le da ese alumbramiento a la mente, como decía el Salmo y que hoy escribió el Bea, esa luz que ilumina nuestra cabeza es una luz especial, y eso solo se va logrando con el paso del tiempo, a medida de que uno va leyendo más y más la escritura, que cuando tiene enfrente una prédica o tiene enfrente un libro, uno puede automáticamente discernir qué es lo que es bíblico y qué es lo que no es bíblico. Así que muchas gracias, Claudia, realmente te agradezco que podamos haber compartido este tema. A mí me encanta este pasaje, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos, y nos vamos a reencontrar, el sábado damas, y el domingo el servicio nuestro en casa de oración, dirigido por caballeros. Así que no se lo pierdan. La paz del Señor. La paz del Señor. Buenas noches, hermanos. Bye, Marianita. Bendiciones, Marianita.